René, ¿como cuántas, perdón, Valeria, ¿como cuántos alumnos van unidos? Estamos pues 24 y 25 con usted, doctor. Ok, vamos a empezar Ok, porque ahorita está un poquito cargado esta presentación, si no, no me da tiempo a terminarla. ok, doctor. Bien, buenas tardes a todos jóvenes. Nuevamente estamos aquí para empezar la misa del día de hoy. Esperemos que no se me duerman muy temprano. Miren, vamos a ver el tema de tuberculosis pulmonar, como ya ustedes están viendo. Es una patología dentro de las de neumología, de las más importantes. Más importantes porque es una patología que, a pesar de que existe hoy en día métodos diagnósticos, métodos de tratamiento y un gran acervo de conocimientos que se podrían llenar una biblioteca de la cantidad de información que existe sobre tuberculosis pulmonar. Sin embargo, con todo este conocimiento, con toda esta información que se tiene reunida, es una enfermedad que no se ha podido controlar. Desde aproximadamente el año 2000, la OMS dictó una serie de objetivos, una serie de metas para poder erradicar, disminuir y posteriormente erradicar la tuberculosis de la faz de este planeta. Sin embargo, los logros han sido bastante pobres. Se sigue presentando, seguimos teniendo una incidencia bastante importante, seguimos teniendo fracasos terapéuticos y seguimos hoy en día teniendo un problema adicional, que es la drogoresistencia que se ha ido estableciendo al paso de los años a los medicamentos principales o básicos para esta enfermedad. De manera que por todo esto, pues es una de las enfermedades que debemos tener muy, muy en mente, conocer lo más que sea posible para que dentro del ámbito de nuestras actividades que posteriormente cada uno de ustedes vayan a realizar, pues abonen su granito de arena para lograr los objetivos de la OMS. Bien, yo les recomiendo de estas tres referencias que les pongo aquí, leer la de Tuberculosis, un desafío del siglo XXI, de Rafael García. El Fraser Paré, pues es un libro de referencia, de consulta, y el último de seminario de Jennifer Furin es más bien se está enfocado al tratamiento de las enfermedades, el diagnóstico y tratamiento de la drogoresistencia en tuberculosis. Muy bien, pues vamos a empezar entonces. Ay, esta ya no me da opción de... Aquí está el puntero. Empezaremos diciendo algo de manera definitoria, que es una enfermedad infecciosa, porque lo ocasiona un microorganismo, es granulomatosa, debido a que la lesión anatomopatológica característica de esta enfermedad, pues es el granuloma, y es de evolución subaguda y crónica, causada por Mycobacterium tuberculosis, como ustedes bien saben ya, que afecta principalmente al pulmón. Casi el 80% de las incidencias de las formas de tuberculosis es a nivel pulmonar, pero puede comprometer cualquier otro órgano o tejido del cuerpo humano. Es una enfermedad ancestral, reemergente, infectocontagioso y altamente letal. ¿Por qué es una enfermedad ancestral? Porque desde la antigüedad, por allá desde las culturas egipcias, que son una de las más antiguas, se tenía conocimiento o se ha encontrado vestigio de la presencia en el ser humano de esta enfermedad. Es reemergente debido a que a causa de las pandemias que tuvimos en décadas pasadas por HIV, así como de las drogoresistencias que se han ido presentando, ha tenido una nueva ola, por así decirlo, es decir, ha tenido una reemergencia en cuanto a la incidencia y mortalidad de esta enfermedad. Infectocontagiosa, pues porque ustedes saben que es una enfermedad que se transmite de humano a humano, y altamente letal cuando no se hace el diagnóstico y un tratamiento oportuno. Como les decía, presente en la población humana desde un poco más de 2400 años antes de Cristo,
que se ha demostrado por las lesiones o las alteraciones anatomopatológicas en las momias egipcias. En la Edad Media esta enfermedad estaba tan presente y era tan altamente letal que se le llamó como peste blanca, en contraposición de la peste negra o de la peste bubónica, que en esa época también arrasó con la humanidad en cierta proporción. Fue endémica debido a esto en toda Europa en los siglos XV al XVI, donde causó muerte de la cuarta parte de la población adulta. Hasta que en el siglo XIX el doctor Roberto Koch descubre la técnica colorante que permite observar a Mycobacteria tuberculosis y establece la relación causa-efecto de la enfermedad. Es decir, toda persona que tenía cuadro clínico de tuberculosis, forzosamente tenía Mycobacteria en su organismo. De manera que a partir de allí fue un parteaguas en el cual se pudo ir acumulando una serie de información que ha venido a desembocar en el conocimiento de un cuadro clínico bastante bien conocido, un tipo de establecer el diagnóstico y medicamentos bastante efectivos para su control. Esta enfermedad se considera como un complejo, o sea, un conjunto de fenómenos microbiológicos e inmunológicos. Obviamente se inicia con el proceso infeccioso por Mycobacteria tuberculosis, que es el que va a iniciar todo el proceso patológico, pero que se adiciona o se conjunta el proceso inmunológico que va a dar origen debido a esta infección y con más específicamente al estado de hipersensibilidad que va a despertar la infección por Mycobacteria tuberculosis, la cual va a ser responsable el aspecto de hipersensibilidad de la destrucción de tejidos. La pura infección por Mycobacteria no produce realmente ninguna destrucción de tejidos, sino sí va a producir enfermedad, lesiones y demás, pero el que va a dar la destrucción de los tejidos va a ser la hipersensibilidad que va a despertar de manera secundaria. Representa un problema de salud pública mundial por los datos que ya les mencioné, debido a que está expandida en todo el planeta y afecta a todos los grupos de edad y además pues es concomitante con otras enfermedades que han ido surgiendo posteriormente para perpetuarse y hacer más difícil su control, su diagnóstico y tratamiento. Además del HIV, pues como les mencioné, el problema que está presentándose con la drogoresistencia. De tal manera, pues, que la OMS estableció una serie de lineamientos y se puso como meta que tenía que ser controlada para el 2030, ser erradicada. Del año 2000 al 2010, por ahí, se habían puesto unas metas de disminuir la incidencia, disminuir la mortalidad, para que finalmente en el 2030 estuviera erradicada esta enfermedad. Sin embargo, no ha sido posible y con los logros que se han ido presentando, se ve un tanto difícil que pueda lograrse esta meta para el 2030. Bien, para ubicarnos en contexto y saber la magnitud de este problema que significa la tuberculosis, diremos que actualmente, y con datos que publicó la OMS en 2019, pero que la información es del 2018, se dice que la población mundial una cuarta parte está infectada. Otras publicaciones mencionan que una tercera parte de la población mundial está infectada por Mycobacteria tuberculosis. Ustedes saben que es muy diferente un problema infeccioso por tuberculosis a una enfermedad como tal. De manera que el hecho de estar infectados no significa que esté enferma la gente. Sin embargo, considerando esta cuarta parte que dice la OMS que está infectada, esto representa más de 2,000 millones de seres humanos que tienen la infección
y que se puede pues, poner en evidencia por las pruebas inmunológicas. De estos 2.000 millones que existen actualmente infectados, se producen 10 millones de casos nuevos de enfermedad como tal. Como les decía, infección es una cosa y enfermedad es otra. Y cuando hablamos de enfermedad, se dimensiona que son casos. Las personas infectadas no significan dentro del lenguaje epidemiológico como caso. Solo los casos van a ser aquellos que tienen la enfermedad, francamente, con cuadro clínico, con alteraciones radiológicas, con exámenes de laboratorio positivos, para que se considere como caso. De manera que, pues, en el 2018, pues, se tiene el conocimiento que se enfermaron 10 millones. Y anualmente, mínimo, tiene que ser, se vienen presentando la misma cantidad de casos nuevos en cada año, si no es que van aumentando. De estos 10 millones, 251,000 casos, además, eran portadores de VIH, eran positivos. Y para determinar dónde está la mayor incidencia de esta enfermedad, se hizo un estudio por la OMS. Y la OMS es una organización, como ustedes saben, que son los encargados de la salud mundial y que la constituyen 194 países. De estos 194 países, en solo 30 se encuentra el 87% de la carga de enfermedad de tuberculosis. De estos 10 millones, que el 87%, como les mencioné, se encuentran en 30 países que integran la OMS, 5.6 millones corresponde al sexo masculino, 3.2 millones corresponde a mujeres y 1.2 millones corresponde a niños, de los cuales 250,000 fallecen por año. En total de fallecimientos entre niños y adultos, se produce 1,5 millones de muertes cada año. La tuberculosis multiresistente se ha convertido actualmente en una crisis de salud pública debido a que más de 206,000 casos han presentado multiresistencia, ya sea a rifampicina, a isoniazida o a ambas. Y que esto significa un 10% de casos de multiresistencia mayor que en el 2018. Es decir, esta multiresistencia de 206,000 casos de multiresistencia son del 2019, que se incrementó en un 10%. Como ven, pues, inclusive este efecto colateral de la drogoresistencia viene a incrementar más el manejo, el control de esta enfermedad, porque cada año, como estás viendo, se va incrementando un 10% de pacientes drogoresistentes. Sin embargo, pues no todos son malas noticias. Del año 2000, que se ha ido contabilizando, se ha ido estudiando, al 2018 se salvaron 58 millones de vidas y para el 2019 se dice que se salvaron 63 millones de vidas debido a un diagnóstico oportuno con su tratamiento correspondiente. Ahora siempre se ha mencionado que la tuberculosis es una enfermedad de la pobreza. Algunos autores contradicen que no es así. Sin embargo, pues ustedes pueden hacerse un criterio de acuerdo a las tasas de incidencia mundial que se vienen presentando. De tal manera que la OMS tiene informes en sus archivos de que en los países considerados de alto ingreso, como son Estados Unidos y algunos países europeos, la tasa de incidencia son menos de 10 casos por 100,000 habitantes. O sea, si son menos de 10 casos, menos de 10 pacientes se presentan por cada 100,000 cada año. Sin embargo, en los países de bajo a mediano ingreso, que es donde estamos nosotros, también llamados países en vías de desarrollo, la tasa de incidencia son de 183 casos por 100,000 habitantes. Obviamente hay una diferencia abismal entre menos de 10
a 183 casos por 100,000 habitantes. De tal manera que en los países que se consideran que tienen la mayor carga de enfermedad, que son los 30 países que les mencioné anteriormente, la tasa de incidencia en estos 30 países es de 400 casos por 100,000 habitantes. Y en 8 de esos 30 países está la mayor carga de enfermedad. De tal manera que en estos 8 países tenemos una incidencia de 400 casos. 400 casos comparados con menos 10 es totalmente otra situación bastante grave. Si ya lo es en comparado con los casos de 183 por 100,000, pues se duplica a aquellos casos, a esos 8 países donde tienen la mayor carga de tuberculosis, que la incidencia es de 400 casos por 100,000 habitantes y que generalmente estos países se encuentran considerados como que la integran la India, China, Rusia, el sur de Sahara principalmente. De tal forma que en términos globales la tasa mundial de incidencia se ubica entre 126 casos por 100,000 habitantes, haciendo una sumatoria y una división, metiendo estadísticas aquí en los países que tienen menos tasa, los que tienen más o menos un promedio, hasta aquellos que tienen una tasa bastante elevada, la incidencia final son de 126 casos por 100,000 habitantes. ¿Cómo estamos en México? Hasta el 2016. En el 2016, que es el último reporte que se tiene de Senapres, que lo publicó en 2017, en ese año se dijo que México tenía 21,184 casos nuevos de tuberculosis pulmonar de todas las formas, es decir, no únicamente pulmonar. La incidencia en ese corte fue de 17.3 casos por 100,000 habitantes. Como podrán ver, pues no estamos tan mal en el sentido de que no estamos en el 183 ni en el de 400 casos por 100,000 habitantes, pero tampoco estamos dentro de los que tienen menos de 10 casos por año, por 100,000 habitantes por año. Aquí tenemos 17, casi lo doble de los países de una economía superior a la nuestra. 17 casos, 0.3 por 100,000 habitantes es la incidencia. De esos casos, 5 al 10% son PPD positivos y que más tarde o más temprano desarrollarán tuberculosis. Es decir, la tasa de la posibilidad de que los pacientes, las personas infectadas en general en cualquier parte del mundo, vayan a producir finalmente como casos, se conviertan en casos, es decir, aquellos que presentan la enfermedad, pues son del 5 al 10%. Y esto se detecta con la prueba de la PPD, prueba de la cutirreacción, prueba de Mantux, prueba cutánea, etcétera, que es lo mismo. El sustento es el reactivo, que es la proteína purificada de micobacteria. Es la manera, pues, de saber quién tuvo en contacto ya con la micobacteria, pero que potencialmente hasta el 10% en un momento dado va a desarrollar la enfermedad como tal. El resto permanecerá simplemente siendo PPD positivo y es estos casos que se consideran como infección tuberculosa latente. El HIV tiene 18 veces más probabilidades para desarrollar TB activa. Aquí ya no va a ser el 5 al 10%, casi va a ser doble o triple de lo que puede potencialmente poder llegar a desarrollar la tuberculosis. Bien, vamos a continuar viendo algunos datos de estadística de interés. En el 2015 se reportaron 20,561 casos nuevos, de los cuales el 80% fue pulmonar, corresponden a 16,446. Como les decía, que la tuberculosis generalmente la mayor manera de presentación es a nivel pulmonar. De estos, el 1.4% fue meningia. Generalmente fueron 284 casos. Dentro de estos hubo 13
13 casos menor a 5 años. Y el 18.6 fue de todas las otras formas en que se puede presentar la tuberculosis, que fueron 3.815. Haciendo la sumatoria de estos, pues nos dan los 20.561 casos nuevos en el 2015. De estos casos fueron 269 con fármaco-resistencia. El 23.2 se asoció a diabetes, la tuberculosis se asoció a diabetes. El 6.4 se relacionó a tuberculosis más SIDA y el 4% fueron casos pediátricos, considerados aquellos menores de 15 años. Ahora pasaremos a revisar la manera como se presenta en nuestro país por entidades, la incidencia y la mortalidad, y aquí no hay buenas noticias. Veremos que de menor a mayor, como va ascendiendo la coloración, es la incidencia que se va presentando en cada uno de los estados. De tal manera que la media nacional es esta barra roja, que son 17 casos por 100,000 habitantes de incidencia, considerando los 20.561 casos que se presentaron en el 2015. Bien, de la media nacional en cuanto a incidencia, hacia abajo, pues son los estados que menos tasas tuvieron, estando en primer lugar como el estado que tiene menor incidencia, que tiene 2.8 casos por cada 100,000 habitantes por año. Y así se va ascendiendo a 9, a 11, a 15, la media nacional 17 y seguimos en ascenso hasta que el último estado, y miren, es Baja California. Baja California tiene una incidencia de 57.1 casos por cada 100,000 habitantes. Es el estado que mayor incidencia tenemos de tuberculosis, aquí donde vivimos nosotros. Ahora vamos con la mortalidad. Aquí la mortalidad fue de 2.222 defunciones y la tasa nacional, que es esta barra verde, fue de 1.9, casi 2 defunciones por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. Ahora vamos a revisar el que tuvo menor defunción de abajo hacia arriba fue Guanajuato, desplazó a Tlaxcala con 0.2 y 0.3. Y seguimos en la ascendencia y otra vez Baja California es el que tiene la mayor tasa de mortalidad, 7.6 defunciones por cada 100,000 habitantes. Como ven, estamos pues ocupando los deshonrosos lugares tanto en incidencia como en defunción. Esta es una proporción de casos nuevos de TBP que curaron al terminar el tratamiento, es decir, una vez que se estableció el diagnóstico y se le implementa el tratamiento al paciente, qué porcentaje de curación se obtuvo. Y tenemos aquí por año, este es a nivel nacional, del 2000 al 2014. Y empezaron a llevar el estudio del 2000, donde se tenía un 70.7% de curación de éxito en el tratamiento de estos pacientes con tuberculosis. Y así se va por año hasta llegar al 2014, donde se logró el 87.2% de éxitos en el tratamiento contra la tuberculosis. Pues hubo un avance, pues más o menos de 10 puntos. Ahora vamos por entidad. ¿Quiénes son los que tuvieron mejor éxito en el tratamiento de la tuberculosis? Y vemos que desde arriba hacia abajo ahora tenemos que Tlaxcala es el que tuvo el primer lugar porque curó al 100% de sus casos, puesto que eran 2 casos por año por cada 100,000, pues no tuvo mucho problema en curar a esos 2 pacientes, de tal manera que ellos tuvieron 100% de éxito en el tratamiento de la tuberculosis. Y así venimos descendiendo, los que tuvieron menos éxito, la media nacional de éxito fue 87.2, como ya lo habíamos visto acá, que es la media nacional, y seguimos descendiendo los que menos éxito tuvieron, y otra vez Baja California está en el último lugar, es el que menos éxito tiene en el tratamiento de la enfermedad, con una tasa de 71.4 de éxito en el tratamiento de la tuberculosis. Como ven, jóvenes, ustedes los nuevos médicos, los príncipes y princesas de la medicina, tienen un trabajo que desarrollar a futuro porque van a ser los que van a continuar con estas tendencias a revertirla,
en cualquier área que estén ustedes desempeñando su profesión. Quizás no todos sean neumólogos, obviamente, pero en cualquiera de las especialidades por ahí les va a pasar rozando, involucrándolos en mayor o menor proporción el problema de la tuberculosis. Aquí tenemos un condensado de los objetivos del desarrollo del milenio establecido por la OMS en México del 1990 al 2015. Se dijo que las metas eran disminuir, detener o reducir la incidencia de tuberculosis de todas las formas, detener o reducir. Entonces, estamos aquí en México, decíamos que teníamos una tasa de incidencia de 16.6, que empezamos donde se empezó a contabilizar en 1990 con una tasa de 16.6, tuvo sus mejorías y luego volvió a descender para llegar finalmente a 17. Es decir, en esta meta de detener o reducir la incidencia, pues no, se empeoramos, ¿verdad? De 16.6, terminamos en el 2015 con 17 como país, 17 de incidencia, 17 casos por 100,000 habitantes. La otra meta era reducir al 50% respecto al 1990, tasas de mortalidad, reducir la mortalidad al 50% a partir del 1990. Y tenemos que la mortalidad en 1990 en México tenía 7.6 defunciones por cada 100,000 habitantes, y aquí sí, parece que aquí sí quedamos bien a medida que iban pasando los años, de tal manera que el 2015 tenemos una mortalidad de 1.9%. Del 7.6 las logramos reducir al 1.9. Ahí tenemos estrellita. Ahora, porcentaje de éxito en el tratamiento. Se dijo que debíamos disminuirlo por lo menos al 85%. Y vamos a ver, empezamos con un 70.7 de éxito en el tratamiento y fuimos ascendiendo y finalmente sí, logramos en el 87.2% a nivel nacional el tener un éxito de tratamiento de la tuberculosis. Bien, pues ya empecemos ahora sí, después de estas cifras poco agradables, empecemos a manejar lo que es la tuberculosis y empezaremos diciendo pues que aquí les presento al actor principal de esta película que se llama, como ya saben ustedes, Mycobacteria tuberculosis. Aquí se puso, salió muy fotogénico, generalmente es un poquito curvo en uno de sus extremos, es la forma de bastoncito, de manera que este microorganismo pertenece al orden de los actinomicetales, a la familia de Mycobacteriaceae, al género Mycobacterium, de los cuales existen más o menos como 60 especies. Y la especie es tuberculosis, la que nos interesa en este momento, que aquí es esta microfotografía que tienen. Es la bacteria de tipo bacilar, pero también puede ser esférica, como coco. Es aeróbica estricta, inmóvil, no tiene organelos para la locomoción y no tiene cápsula. Ustedes saben que tanto los elementos de locomoción para moverse como la cápsula le dan una mayor protección a las bacterias. En este caso, Mycobacteria carece de ambos. Esta Mycobacteria tuberculosis comprende estas 60 especies, se agrupan en de diferentes maneras que les llaman complejos, diferentes grupos que les llaman complejos. Y obviamente se agrupan de acuerdo a sus características morfológicas, fisiológicas y viral, de la virulencia. De manera que nuestra Mycobacteria tuberculosis corresponde al complejo tuberculosis, que precisamente le da el nombre al complejo. Dentro de este complejo además son como 6 micobacterias que integran este complejo de tuberculosis, pero las dos más importantes desde el punto de vista médico es la Mycobacteria tuberculosis y Mycobacteria bovis, porque también es altamente productor de enfermedad, no tanto obviamente como tuberculosis, pero sí dentro de su complejo, es de las que más casos puede producir tuberculosis. El resto de las especies que no corresponden al complejo tuberculosis y que no corresponden más bien a Mycobacteria tuberculosis y Mycobacteria bovis,
debido a que en aquella época en que se hizo esta categorización por complejos, el resto de las micobacterias se consideraban que no producían enfermedad en el hombre y por eso se les llamó atípicas, no relacionadas a tuberculosis, anónimas, etcétera, y una serie de más de nombres, debido a lo lejos que estaba de producir enfermedad tuberculosa en el hombre. Sin embargo, hoy en día y de unos años atrás ya se ha visto que no es así y luego ya después lo veremos. Ya, y les muestro es el resultado de un bar. Es un frotis preparado a base de una expectoración de un paciente enfermo, en el cual se usó la técnica de Ziehl-Neelsen, que ya la habrán oído mencionar, de Ziehl-Neelsen, y esto es lo que se ve al microscopio de luz una vez que se ha terminado, que se ha hecho la preparación de la laminilla. Se usa para esta Ziehl-Neelsen, para los colorantes que se usan para esta técnica de Ziehl-Neelsen, pues es el azul de metileno, es lo que se pinta todas las células que no son micobacterias, así como las mucosidades, de azul. Lo que se pinta de rojo, pues es la micobacteria y es a expensas de la fuchsina fenicada, de tal manera que la técnica de Ziehl-Neelsen son los colorantes que usa, azul de metileno para hacer un fondo con fuchsina fenicada, que es la que va a teñir a la micobacteria. Debido a la característica que luego lo veremos de que no suelta la coloración micobacteria una vez que se tiñe, la laminilla con esta preparación, se somete a una serie de ácidos y alcoholes para quitar el colorante que sobra. Pero micobacteria no suelta el color. Entonces, de ahí que se tomó su nombre, que es una bacteria ácido-alcohol resistente, que a pesar de que sea sometida a esa serie de sustancias, no pierde su coloración, es resistente a ellos. Bien, las características. Sobre todo en su pared, que es la donde tiene la mayor cantidad de sustancias conocidas y que le dan unas características muy particulares a micobacteria. Se dice que la pared de la micobacteria tiene un alto contenido de lípidos que va del orden del 20 al 40%. Comparado con los gram negativos, que solo tienen el 3%, los gram positivos tienen 0.5%. Además contiene en su pared ácido micólico, arabirogalactana, peptidoglucano, que estas tres sustancias son los que forman la mayor proporción de su pared. Fuera de la pared, en superficie, tiene una serie de trealosas. Bien, todas estas sustancias, ¿qué le confieren? ¿Qué le proporcionan? ¿Para qué le sirven? Pues le sirven para, en primer lugar, que son las que le van a dar las características de su pared, las características tintoriales, como ya les mencioné, el bacilo ácido alcohol resistente. Esta característica la comparten con nocardias, con Corynebacterium y Legionella. No es exclusiva de Mycobacteria tuberculosis. Les proporciona estas características de su pared también un lento metabolismo, que requiere de 20 horas para que se pueda duplicar una micobacteria, comparado con la enterobacteria, que solo requiere 15 minutos para duplicarse. Y tarda de 3 a 8 semanas para desarrollar en medio sólido, es decir, para que se pueda ver macroscópicamente la colonia en medios sólidos. Hoy en día ya existen medios líquidos que acorta el tiempo para su desarrollo. Esta misma pared le confiere las características inmunológicas que la podemos detectar cuando hacemos la prueba de PPD y estos son positivos. Asimismo, le confieren sus características de patogenicidad. No obstante, que Mycobacteria tuberculosis no produce exotoxinas ni endotoxinas, que son las principales sustancias en el resto de las bacterias, lo que les da su característica de virulencia. Además, que no se resiste a ser fagocitadas. Ya habíamos dicho que no tiene medios de locomoción, no se puede mover y no se resiste a ser fagocitada. Además, así como, pues, toda esta serie de cosas le van a conferir el grado de patogenicidad que tiene Mycobacteria. ¿Cuáles son estos factores que incrementan su patogenicidad? Pues va a ser que es una bacteria de localización intracelular.
es decir, dentro de la célula está protegida de todas aquellas sustancias antigénicas o sustancias nocivas que pudieran en un momento dado destruirla. Está dentro de la célula. Tiene también, desde el punto de vista genético, está dotada para sobrevivir por largo tiempo en medios inhóspitos. Asimismo, tiene esa capacidad de multiplicarse cuando está dentro de las células, es decir, en este caso macrófagos no sensibilizados. Cuando el macrófago no está activado en contra de la micobacteria, es ahí donde la micobacteria aprovecha para multiplicarse. Bien, el grado mayor de patogenicidad se ha visto que lo desarrollan ciertas colonias de micobacteria que tienen las siguientes características. El factor cordón. El factor cordón es un concepto debido a la manera como se alinea el grupo de micobacterias en la colonia. Esto es, toman un alineamiento en paralelo de filas de los bacilos. No sé si se entienda, pero pues hacen líneas dentro de la colonia, no están aglomeradas de una manera desorganizada, ¿no? Hacen líneas de bacterias. Y esta característica de crecer así alineadas en líneas paralelas dentro de las colonias es lo que se le llama factor cordón. Es como si fuera un cordón, pues. Y en este caso, todas aquellas colonias productoras o que desarrollan esta forma de crecer con el factor cordón, se ha visto que producen ciertas sustancias bioquímicas como la acetiltrialosa, que es la responsable de iniciar el proceso inflamatorio de tipo granulomatoso. Por eso el granuloma, por eso es una enfermedad denominada también una enfermedad por excelencia de tipo granulomatosa, a expensas de la acetiltrialosa, que es la que va a iniciar el desarrollo del granuloma. Luego tenemos el hiparabinomanana, que esta sustancia también está en la pared de la micobacteria, tiene la característica de bloquear la activación y proliferación de los diferentes tipos de linfocitos T, que son los que van a despertar la inmunidad celular, además de que van a producir interferón gamma. Bueno, todo esto es lo que hace el hiparabinomanana, que va a bloquear la activación y proliferación de linfocitos T, así como bloquea también la producción de interferón gamma, impide que se produzca, que es otra sustancia de mecanismo de defensa de micobacteria, en contra de la micobacteria, perdón, así como las sustancias de ácido micólico y mureína. Bien, pues todas estas sustancias son los que le van a conferir el grado de patogenicidad y que todas estas sustancias van a estar presentes en las colonias que desarrollan el factor cordón. Bien, ahora vamos a revisar cómo se establece la infección inicial por micobacteria, llamada también primoinfección. Cuando una vez que micobacteria logra entrar a la vía respiratoria inferior, burlando todas las defensas mecánicas iniciales que tiene la vía respiratoria y que finalmente alcanza el alvéolo, inicia un proceso inflamatorio de tipo inespecífico y localizado, que es empieza pues a establecerse la infección como tal, una reacción inflamatoria, que ese punto inicial donde se produce la primera reacción inflamatoria se le denomina neumonitis y que algunos autores lo llaman también como el foco de Gón. La infección inicial de tipo inflamatorio por Mycobacteria tuberculosa es el foco de Gón. Posteriormente, una vez que llega y establece su proceso inflamatorio inicial a nivel de parénquima pulmonar, micobacteria empieza a diseminarse por vía linfática. Y conforme va viajando por esta vía linfática, va estableciendo también procesos inflamatorios de tipo granulomatoso que se le llaman linfangitis, por estar en los linfáticos de ese proceso inflamatorio. ¿A dónde van las vías finales de los linfáticos? Pues es a sus puntos de relevo, que son los ganglios iliares o mediastinales, donde va a producir igualmente otra reacción inflamatoria,
el cual toma el nombre de adenitis. De tal manera que el foco de neumonitis, la linfaquitis en los capilares y la adenitis en los ganglios es conocido como el complejo de Ranke. Radiológicamente lo que podemos ver en un momento dado sería el foco de Gone cuando este se fibrosa y se calcifica en los linfáticos, ¿no? Y también podemos ver cuando el foco de la adenitis, cuando los ganglios están aumentados de tamaño en un paciente tuberculoso, pues esa es la huella de que allí llegó Mycobacteria tuberculosis. Algunos autores consideran estas tres fases de inflamación y lo denominan como foco de Gone o complejo de Gone, perdón, complejo de Gone. Cualquier nombre que ustedes encuentren, ya sea complejo de Gone o complejo de Ranke, lo que importa es que sepan que es la forma en que llegó, el lugar inicial en que llegó Mycobacteria, produjo inflamación, por dónde viajó produciendo inflamación y finalmente a dónde llegó produciendo inflamación, que independientemente del nombre que ustedes encuentren, que sepan de qué se trata. Este complejo de Ranke y particularmente el foco de Gone puede cicatrizarse por fibrosis y llegar a calcificarse inclusive, y es cuando podemos verlo en una placa de tórax como una lesión única, nodular, muy blanca, que sería el foco de Gone. O en su defecto, si no sucede esto, también puede diseminarse por vía hematógena a pulmón y otros órganos. Es decir, ya veremos por qué razones en algunas partes se calcifica, se autolimita por medio de fibrosis y calcificación, y por qué en otras sigue avanzando, produciendo enfermedad en el mismo pulmón o en otros órganos. ¿Qué es lo que determina, los factores que determinan la infección? Esto principalmente dependerá del volumen, cantidad de número de microorganismos por gota, la virulencia de la bacteria que va ya de una manera genética establecida, el estado inmunológico y el estado nutricional del paciente. De estos factores va a depender en un momento dado que se produzca o no la infección. Mycobacteria tuberculosis puede persistir inactivo pero viable dentro del macrófago y por muchos años en material necrótico del granuloma. Es decir, es la lesión residual que queda en muchas veces, o en la mayoría de las veces, que puede posteriormente reactivarse y producir la enfermedad, o puede quedar de por vida y jamás producir la enfermedad. Las lesiones granulomatosas continuarán siendo fuente potencial de reactivación indefinidamente. Los aspectos inmunológicos que va a despertar Mycobacteria tuberculosis. Igual, volvemos al principio. Una vez que Mycobacteria tuberculosis es fagocitada por el macrófago a nivel del alveolo, va a producir una inflamación exudativa, como ya habíamos dicho, de tipo inespecífica y donde va a predominar el líquido. Por eso es exudativa, porque está la inflamación mayormente representada por una acumulación de líquido de manera importante y por los tipos de células, los neutrófilos. Posteriormente va a llegar a este proceso inflamatorio exudativa más macrófagos de nivel intersticial, se va a sumar a macrófagos intraalveolares, así como los linfocitos T sensibilizados ya por los macrófagos. De tal manera que el macrófago va a evolucionar o va a cambiar su morfología y su funcionalidad a células epitelioides. Se hacen confluencia de varios macrófagos y forman las células epitelioides, y esas a su vez igualmente se hacen confluencia y forman lo que se ya conoce como células gigantes o células de Langerhans, que es el esbozo, la parte inicial de lo que será el granuloma. El bacilo en estas condiciones van a seguir dividiéndose de tal manera que al cabo de las 3 semanas ya va a estar establecida la hipersensibilidad celular retardada tipo 4 de la clasificación de Helicums. Es decir, ya la mayoría de los linfocitos T van a estar sensibilizados y van a estar iniciándose la respuesta de hipersensibilidad. Con ello se va a presentar la expansión clonal de linfocitos T. Como ya saben ustedes, una vez que se inicia el proceso de diferenciación para defensa y para establecer la reacción a hipersensibilidad celular, pues
empiezan a producir los linfocitos CD4 y CD8. Con ello va a haber más arriba de macrófagos, células epitelioides, células gigantes, monocitos, que finalmente van a integrar la lesión característica de la tuberculosis, que es el granuloma. Un granuloma ya muy bien definido de manera esquemática. Aquí tenemos un granuloma encapsulado en el cual, pues, esta persona, aunque tiene su granuloma, no puede infectar porque la bacteria está circunscrita a ese granuloma. Bien, de tal manera que ya la lesión granulomatosa son las capas que la integran, células epitelioides, células mononucleares y fibroblastos. Es las capas que contiene todo granuloma tuberculoso. Y obviamente aquí nos falta un elemento todavía más, que lo va a dar las células epitelioides al segregar las sustancias que van a estimular fibroblastos. Estas fibroblastos van a producir la más colágena, de tal manera que son los que van a producir la cápsula fibrótica del granuloma y lo van a encapsular. Posteriormente, los macrófagos van a secretar una serie de enzimas líticas que van a producir la necrosis del centro del granuloma. Ahora sí ya tenemos nuestro granuloma completo. Una necrosis central rodeada de una primera capa de células epitelioides, una segunda capa de células mononucleares y una última y tercera capa por fibroblastos. Y esto es el granuloma tuberculoso ya totalmente bien definido, que cuando mandamos un espécimen a patología y no encuentran micobacteria, pero encuentran la lesión granulomatosa con estas características, el patólogo nos reporta tuberculosis en sustitución de no encontrar la micobacteria. Bien, cualquiera que sean los mecanismos celulares y moleculares, dos mecanismos son los importantes para poder establecer el mecanismo patológico. Uno, la capacidad del microorganismo de sobrevivir y multiplicarse dentro del macrófago, así como de persistir años dentro del tejido necrótico inactivo, pero viable. Y la capacidad del hospedero o del huésped de elaborar una respuesta eficaz de hipersensibilidad e inmunidad mediada por células. De este balance o desbalance es que se va a producir la enfermedad o se va a quedar como una infección latente tuberculosa. La transmisión, ustedes saben que esto es aérea. Una persona enferma con su granuloma que ya encontró una vía, ya perforó una vía aérea, lo cual le permite que con la expectoración y la tos, pues se lance la micobacteria al medio ambiente y llegue a una persona sana para que producirle la primoinfección. Entonces la vía es aérea por gotitas de flush, puede ser materno-fetal, transplacentaria, y otros generalmente de manera iatrogénica cuando se hacen estudios invasivos con los equipos, fibrobroncoscopio, agujas, etcétera, y que no se esterilizan de manera adecuada y se usan con otro paciente, produciéndole la infección de esta manera. ¿Cuáles son los factores de riesgo para producir la infección? Pues a aquella población que es escasa, con escasa resistencia natural, como son los pacientes no expuestos, que nunca han estado en contacto con micobacterias, son fácilmente se pueden infectar. Los pacientes con inmunosupresión de cualquier tipo, la desnutrición, la diabetes mellitus, el alcoholismo, las toxicomanías, el hacinamiento, sobre todo que se da en lugares como albergues, hospitales, reclusorios, etcétera, así como algunas patologías del tipo de lupus. Además, otros factores de tipo de raza que son más proclives a tener la infección, el sexo y la edad que contribuyen de manera importante, así como los factores genéticos. ¿Cuál es el riesgo para que una persona se infecte? Uno, es la capacidad de contagio por paciente con tuberculosis, es decir, un enfermo que tenga todas las características suficientes para poder transmitir la enfermedad. Suficiencia de defensas del individuo sano. Si tiene unas defensas en buen estado, pues no va a producirse la infección. La frecuencia de contactos entre ambos, ¿qué tanto convive una persona enferma con una persona sana? Y el medio ambiente de los contactos, es decir, esta convivencia se da en medios cerrados, mal ventilados, poca luz, etcétera, son los factores que pues en un momento dado van a favorecer que se produzca la infección. Ahora, la persona enferma, ¿qué características debe tener para que pueda transmitir la enfermedad?
Bueno, va a depender de la magnitud y naturaleza de la enfermedad. Una enfermedad localizada, no como extensa, de tipo óseo, de tipo etcétera, que no sea pulmonar o inclusive pulmonar, pero que no sea extensa, pues tiene pocas probabilidades de transmitirla. Pero un enfermo cuando tiene una tuberculosis extensa, cavitada, etcétera, pues tiene más probabilidades de poder transmitir la enfermedad. Tos productiva, que tenga tos obviamente y que sea productiva, que lance expectoración con micobacterias y qué tan frecuente es esa tos. Volumen de secreciones, ya les había dicho que depende del número de microorganismos que van por gotita. Se requiere hasta 10 micobacterias para que pueda para que pueda desarrollarse un cultivo en medio sólido. Obviamente que para transmitir la enfermedad basta con una micobacteria. Que el paciente tenga cavernas y estas cavernas estén comunicadas a la vía aérea para que pueda salir libremente al medio ambiente la micobacteria y la patogenicidad de la misma. Tenemos un esquema de un granuloma fibrosado que no está comunicado a la vía aérea y otro donde ya se rompió esa cápsula fibrótica donde entonces empiezan a salir las micobacterias por la vía aérea y después al medio ambiente. Espectro de la infección y enfermedad tuberculosa. Es decir, una infección puede ser eliminada. Es posible pues que una persona sana y una persona enferma estén en contacto y reúnan las características que mencioné para que se produzca la infección. Pero esta puede ser eliminada, no llegar a establecerse, aunque entre la micobacteria al organismo sano, pero por las defensas naturales de la persona sana sea eliminada y no se establezca la infección como tal. En su defecto, cuando es posible, donde las defensas no son adecuadas, entonces se va a producir una infección latente. Es decir, va a haber un granuloma encapsulado. Años o décadas más tarde, puede romperse y liberarse y poder estar en un estado subclínico, es decir, donde los datos, los signos y síntomas sean tan pobres que el paciente ni el paciente mismo sienta que está enfermo. Durar así varios meses, pero en todos estos meses potencialmente puede estar infectando a más gente, que una persona en un estado subclínico puede enfermar de 5 a 10 personas, infectar de 5 a 10 personas por año, hasta que llega el cuadro clínico florido con todos los signos, todos los síntomas de una TB activa. No se sabe por qué algunas exposiciones individuales a micobacteria no producen infección, mientras que en otras rápidamente se infectan y no solo se infectan, sino que producen la enfermedad incluso con una mínima exposición. Y este es el flujograma que va a presentar micobacterias. Es un resumen de lo que ya hablamos. Cuando micobacteria entra en contacto con una persona sana, puede ser que por resistencia natural no se establezca la infección. Hasta aquí que entra al organismo, pero las defensas naturales del organismo la destruyen. No establece la prima infección. Sin embargo, en los otros casos donde sí se va a producir la infección, pues queda establecido en aquellos pacientes que tienen pocas defensas naturales o están desnutridos, son alcohólicos, tabaquismo, etcétera, inmunosupresión. Entonces se establece la prima infección. Aquí, a las 3 semanas después de la prima infección, ya podemos determinar que un agente tiene la prima infección por la prueba de la tuberculina, el PPD, el Mantux, que sale positivo a las 3 semanas. En este caso, que no se produce la infección, pues es un PPD negativo, por supuesto, ¿verdad? Ahora, una persona con la prima infección y PPD positivo tiene dos caminos. Este que va para acá y este que desciende aquí. Entonces, el que se va para acá, PPD positivo, el 95% de estas personas que se infectaron, del 95%, va a limitarse la infección. Es decir, va a presentar una curación, entre comillas, espontánea. De este 95%, perdón, hasta de un 5 a un 10% en los primeros 5 años va a presentar la enfermedad por un proceso de reactivación. Es decir, la lesión que ya tenía allí se reactivó.
El resto de estos pacientes va a quedar con la infección latente tuberculosa de por vida. Y puede ser que nunca llegue a presentar la enfermedad. Es más, llega a nunca presentar la enfermedad. Bien, esta es una línea, un flujo. La otra es de que con una persona con PPD positivo, el 5% puede llegar a desarrollar en ese mismo evento de la prima infección una tuberculosis, el 5%. No se va a enquistar, a encapsular, a calcificar la lesión, sino que va a quedar va a desarrollar la enfermedad, y esta se le llama tuberculosis primaria progresiva. Tanto la que se reactivó como la primaria progresiva son la enfermedad como tal. Y hay una tercera situación en la que se puede enfermar el paciente, aunque tenga su prima infección, volverse a infectar por otra persona con otro tipo de bacteria diferente a la que ya tiene. Esto se llama, mándeme. 2.000 millones. Del 5, del 5 al 10% se pueden llegar a enfermar. Buenas Y eso tardes. significa son los 10 millones. Sí, efectivamente, 10 millones. Ok. ¿Qué tal? Muy bien. Pues vamos a iniciar. Voy a tomar listo primero. Según yo aquí tengo ¿Ok? 50, Si pueden prender sus 57 cámaras minutos. para Ya nada más comenzar, termino esta laminilla. por favor. La reinfección es la otra forma pues, ambos llegan a producir la enfermedad, que esta puede irse a la cronicidad en aquellos que Muy tienen bien, un entonces maltratamiento, comienzo. reciben un maltratamiento, Aguirre o a la Olvera, curación, Jorge aquellos que Armando. dan un tratamiento adecuado. Presente.